Buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy es lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento y la palabra de Dios se nos dirige hoy a través del evangelista San Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27 y nos dice así. Entró Jesús en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió, también yo os voy a hacer una pregunta. Si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos discutían entre sí y comentaban, si decimos que de Dios, nos dirá por qué no le creísteis. Y si decimos que de los hombres, hay que temer a la gente porque todos piensan que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como vemos, Jesús es muy audaz y Jesús no tiene de tonto nada. Y ante una pregunta trampa de los fariseos y de los sacerdotes, Jesús responde con creatividad y les hace una afirmación con una pregunta. Vosotros me preguntáis a mí con qué autoridad hago esto. Y ahora yo os voy a preguntar, ¿y el bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Lógicamente, el mal tiene las patas muy cortitas y puede llegar muy poquito lejos, aunque aparentemente parezca que sí. Y Jesús desenmascara la falsedad y la hipocresía de la gente que le está preguntando. Ellos perfectamente sabían, porque no eran tontos, que el bautismo de Juan, si decían que venía de Dios, Jesús le va a decir que por qué no le hicieron caso. Y si dice que viene de los hombres, la gente se le echa encima porque la gente tenía a Juan por profeta, por alguien grande ante Dios, por todo lo que había ido predicando. La respuesta, lógicamente, pues es tirar por la calle del medio. Pues no sabemos. La ignorancia. No sabemos. Y Jesús, como digo, desenmascara esa falsedad, desenmascara la hipocresía y les dice, pues entonces yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Si Jesús hubiera respondido diciendo que sí, que la autoridad le viene porque Él es el Hijo de Dios, hubieran condenado a Jesús por blasfemo. Y entonces ahí es donde estaba la trampa. Pero Jesús, como digo, desenmascara. Jesús es audaz. Jesús es listo, como Él solo. Y aprovecha un mal para hacer una enseñanza, para corregir una actitud, para decirnos que nosotros hemos de andar en el camino de la verdad, que es su camino. Andar por el camino de Jesucristo, que es el que nos lleva verdaderamente a darle un sentido pleno a la vida. Por eso en la primera lectura ocurre algo parecido. En esa lectura se nos narra cómo el rey Balac contrata a un vidente, a un poderoso vidente pagano para que maldiga al pueblo de Israel. Y resulta que el profeta Balaán es poseído por el Espíritu de Dios y no solo no echa maldiciones contra el pueblo de Israel, sino que predice bendiciones y predice la llegada del Mesías. Evidentemente Dios también se sirve del mal para hacer cosas buenas. Dios se sirve de la maldad del hombre para también llevar a cabo su obra salvadora. Esto es un misterio. Es incomprensible desde el punto de vista humano. Por eso debemos situarnos en las claves de Dios. Debemos situarnos ante la lógica de Dios para que podamos contemplar este misterio y podamos vivirlo a la luz no de nuestras luces, sino de las luces de Dios. Y entonces descubriremos que Dios es ese Dios fiel, ese Dios que cumple sus promesas, ese Dios que jamás va a permitir que el mal quede por encima del bien. Por eso su Hijo Jesús nos enseña
cuál es el verdadero camino, aunque nos cueste. Y aunque nos cueste la cruz, aunque nos cueste el Calvario, aunque nos cueste ser crucificados, aunque nos cueste la misma muerte, pero el final es victoria de Jesucristo. El final es feliz, como solemos estar acostumbrados. El final es la gran obra maravillosa del Señor, la obra salvadora. Lo que nos aguarda es la salvación y por eso le pedimos al Señor que venga, que lleve a cabo ya de una vez esa salvación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pues que vayamos por el mundo intentando sembrar el bien y tratando de desenmascarar el mal, porque en el fondo lo que hace el mal es buscar los subterfugios para manejarlo todo de manera que todo venga a mi conveniencia. Y Jesús nos invita a lo contrario, a que no busquemos solamente lo nuestro, lo mío, lo que a mí me conviene, sino que vayamos más allá, que tengamos el horizonte de las miras sea mucho más universal, no tan particular mío. Que tengamos un buen día todos.